Entendido. Ahí está grabando. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, quiero creer que la mayoría que se conectó ahora estuvo, ¿no? El jueves. Supongo que sí. Sí. No, Sí. yo no. Sí. Es la primera esta. Bueno, para la Sí, gente sí, que es ya la sí. primera Yo no que se conecta, estuve, yo recién hoy entro. bueno, no hay problema. Para la gente que primero se conecta, que es la primera, la otra clase va a estar grabada, ¿saben? Y la van a poder ver. Si no me equivoco, la van a subir en el canal de YouTube o alguna de esas plataformas. ¿Tiene algo que ver? Tipo, pensé que eran la misma clase en distintos horarios. No, por tema, digamos, más que nada que es virtual y demás, dar la misma clase, o sea, dar la clase en un solo día era bastante pesado. Calculá que el jueves dimos solo 2 temas y estuvimos alrededor de 2 horas. Así que si damos los 4 temas, íbamos a mostrar 3 horas y media, por lo menos. Y nada, es bastante heavy estar concentrado durante más de 2 horas a través de un Zoom, digamos, conectado virtualmente. Entonces lo que se optó es repartir, digamos, el curso en 2 días, dando 2 temas por día, y para la gente que no lo podía estar presente no había problema, porque eso se iba a subir después a YouTube. Y después, bueno, queda la parte práctica del curso, que la vamos a hacer, nada, en algún momento cuando se pueda, cuando se permita volver a la facultad en base al nivel de restricciones que hay. Ahora está bastante complicado el asunto, más de 30.000 casos por día, pero bueno, calculo que en algún momento tiene que empezar a bajar. Pero bueno, nada. ¿Querés pasarme el power, Ara? Dale, ahí pongo presentar. Joya. A ver que le meto un poco de zoom porque estoy solamente desde el teléfono hoy y no veo nada, la verdad. Ahí está. Bueno, la clase pasada habíamos visto lo que era la temperatura y lo que era la frecuencia respiratoria, con bueno, toda la explicación de qué era, cómo se controlaba, cuáles eran los factores que las modificaban, tanto positiva como negativamente. A su vez, vimos los lugares, digamos, o cómo era la técnica para medir tanto la temperatura como la frecuencia respiratoria. Y además, bueno, cuáles eran los requerimientos necesarios para hacerlo, ¿sí? Cómo era todo el procedimiento. En esta vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los vamos a ver así porque, nada, tienen mucho que ver la una con la otra. Yo digo que son prácticamente como hermanas. No digo gemelas porque serían iguales, sino mellizas, pues son parecidas. Así que, bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, ¿qué es el pulso? El pulso Disculpa, ¿cómo es arterial, tu nombre? Federico. Hola, Fede. Listo. Un gustazo. No me presenté. Claro, porque mi nombre es Federico, soy enfermero profesional. Y nada, le estaba Felicitaciones. dando unas manos acá a los chicos y a las chicas del centro. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ¿qué es el pulso? El pulso arterial es una expansión y retracción alternativa de las arterias. Es una sensación táctil de un latido que es percibido por los dedos, el índice y el medio anular, al palpar una arteria superficial. Primero vamos a ver los puntos y después más o menos lo voy explicando uno por uno. El primer punto dice que es una expansión y retracción alternativa de las arterias. Fíjense que una cosa capaz que muy curiosa, que uno se suele preguntar, yo si tengo la posibilidad, digamos,
de tocarme el corazón y al mismo tiempo tocar una arteria, o bien poner un estetoscopio, o en una persona, vamos a hacerlo más fácil inclusive. Yo toco a una persona que le toco el corazón y le toco una arteria, ¿sí? Por ejemplo la arteria radial, la que está en la muñeca, voy a ver que primero va a haber el latido del corazón y luego se va a sentir como un latido, ¿sí? De esa arteria. Ese latido que les decimos nosotros es la expansión, ¿sí? De la arteria cuando llega la onda de sangre que pasa por ese lugar y permite que la arteria se expanda, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una de las grandes características, ¿sí? Que tienen los vasos sanguíneos es la capacidad de expandirse, ¿sí? Esta capacidad de expandirse le permite, de cierta manera, que pase un mayor volumen de sangre por su calibre, y tengan en cuenta que si la arteria, en este caso que tiene una pared de músculo, suceden en ciertas patologías, capaz que habrán escuchado nombrar alguna, donde se endurece, si se pone dura, lo que sucede es que no permite que esta onda de sangre la atraviese, y en muchos casos se corte totalmente el flujo, ¿sí? Puede pasar que pase menos sangre o que se corte totalmente el flujo. Esto claramente es muy perjudicial para la salud y principalmente perjudicial para la zona donde esté este problema. Por ejemplo, volvamos con la arteria de la muñeca, la que es la arteria radial, que se encuentra acá, más o menos. Nosotros, cuando por alguna razón esa arteria no puede recibir sangre, ten en cuenta que prácticamente la mitad de la palma, ¿sí? Se va a quedar sin irrigación. Digo la mitad porque del otro lado, ¿sí? Tenemos la arteria cubital, que pasa por acá, que ¿sí? También irriga parte de lo que es la palma y la mano. ¿Bien? Después es una sensación táctil. ¿Por qué? Yo, para medir lo que es el pulso, tengo que colocar estos dos dedos, ¿sí? Estos de acá. No sé si se me ve, calculo que sí. Sobre lo que es esta zona, que ahora después voy a explicar cuál es, de el radio. Yo creo que la mayoría de ustedes están en primero. Bueno, por las dudas, lo nombro. El radio es el hueso que pasa por afuera, ¿sí? De la mano. Yo tengo una posición anatómica que es así. Este hueso es el radio y este hueso es el cúbito. ¿Bien? Cuando yo palpo la arteria radial, ¿sí? Lo que tengo que realizar es apoyarlo suavemente, ¿sí? Como si estuviera acariciando la piel. ¿Por qué? Porque si lo llevo a hacer con mucha presión, lo que va a suceder es que voy a ocluir la arteria, ¿sí? Y no se va a escuchar nunca. Un ejemplo de esto, valga la redundancia, es cuando nosotros, no sé, por ejemplo, nos colocamos una bandita elástica, es la típica, colocarse una bandita elástica acá, además de cortar la circulación hacia el miembro, en este caso la palma, lo que va a suceder también es que no vamos a poder sentir el pulso, ¿bien? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, colocamos una cinta muy apretada, o colocamos una muñequera muy apretada, una venda y demás, ¿sí? Con eso hay que tener extremo cuidado. Más que nada para no ocluir la arteria, ¿sí? Para no reducir el flujo sanguíneo hacia el miembro en cuestión. Después, una cosa importante, no hay que utilizar el dedo gordo, ¿sí? Para palpar lo que son los pulsos, pues el dedo gordo tiene pulso propio, ¿sí? Yo, por ejemplo, me coloco el dedo gordo en la mandíbula y voy a poder sentir un pequeño latido, digamos, o una sensación de latido en la mandíbula. No es precisamente por la mandíbula, sino por el dedo gordo que está chocando contra una superficie, ¿sí? Que me permite sentir, básicamente, el latido. ¿Bien? Así que nada, siempre tengan en cuenta eso. Pásame la siguiente diapo. Tengo la voz media tomada, ayer tuve un frío en el trabajo, fue un bajón. Bueno, la onda de pulso se da en cada sístole ventricular, cuando inicia una nueva pulsación, en cada latido que avanza con una onda de expansión a través de las arterias, ¿sí? Esto es más o menos lo que yo contaba. Hay que tener en cuenta que lo que se denomina un ciclo cardíaco o un latido cardíaco está gobernado por dos grandes situaciones, lo que es la sístole, ¿sí? O lo que es la diástole. La sístole es cuando el corazón aprieta
¿sí? Para bombear la sangre, para expulsar la sangre. Y la diástole es cuando el corazón se relaja, ¿sí? Para que la sangre se vuelque dentro de él. ¿Bien? Tengan en cuenta que siempre que sucede una onda de pulso, tiene que ser una situación donde yo esté expulsando sangre, ¿bien? No puede ser una situación donde yo esté absorbiendo sangre porque básicamente no hay sangre en el resto del torrente sanguíneo, ¿bien? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Es Fede, muy raro. disculpa, Sí, la sístole sería cuando el corazón se contrae, entonces. claro, la sístole es cuando el corazón se contrae y la diástole es cuando el corazón se relaja, Gracias. ¿bien? ¿Qué está diciendo? Bueno, después más adelante vamos a ver, digamos, un par de características del pulso que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pasame la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las arterias, digamos, que se puede tomar, digamos, el pulso? Nosotros tenemos la arteria del temporal, ¿sí? Que se encuentra acá. Digamos, ¿conocen la famosa la 100? Digamos que es la unión entre varios huesos. Bueno, si yo me corro un poquito hacia la oreja, ¿sí? Yo ahí voy a poder sentir un pequeño pulso, ¿sí? Que es la arteria temporal. ¿Bien? Yo, por ejemplo, ahora me la estoy sintiendo, me duele la cabeza muchísimo, no sé por qué, pero bueno. Después tenemos la arteria facial, ¿sí? Esta arteria facial pasa por esta zona de la mandíbula. Está entre, a ver cómo les puedo explicar, para no que sea tan difícil. Está entre el final de lo que es la carretilla, ¿sí? Que es la mandíbula inferior, y lo que es la pera. Pero hay que tener en cuenta que es en el primer tercio, o sea, en esta parte. Yo si ahí coloco los dedos, voy a sentir también un pequeño latido. Sí, después el power queda guardado. También sentí un poco el latido. Esta casi prácticamente ni se usa. Es muy, muy raro porque generalmente aquellas personas por ahí que son muy cachetonas, como yo, por ejemplo, un cachete enorme, o personas que, como es que tienen algún tipo de enfermedad en la cara, como puede ser hiperparotidismo, puede ser algún tipo de cáncer y demás, es muy difícil palpar esa arteria. Entonces prácticamente esta no se usa. Se usa en situaciones especiales cuando, por ejemplo, queremos saber si hay la irrigación, por ejemplo, facial, está afectada o no. ¿Bien? Después tenemos la arteria carotidia, que esta sí está más fácil. Si yo me pongo de frente y miro hacia un costado y coloco la mano, digamos, en este hueco que se me forma acá, que está por delante de este músculo, ¿sí? Que es el músculo externo cleomastoideo, ahí me va a poder sentir el pulso carotidio, bien de los dos lados. Eso es lo bueno que tiene, ¿sí? También el facial y el temporal también de los dos lados, ¿saben? Por las dudas. Este es el más común. Tipo, si yo estoy ante una situación donde puedo llegar a pensar que una persona no tiene pulso, ¿sí? Y me cuesta mucho tomarle el pulso radial, voy directamente al pulso carotídeo, ¿sí? Aquí, o acá mejor dicho, para ver si tiene o no tiene pulso. Si no ya tiene pulso, empiecen a hacer las maniobras de RCP porque si no esa persona se muere. ¿Bien? Después tenemos la arteria humeral, ¿sí? El húmero, esperen que lo voy a mostrar. Saco la campera. No sé si se me llega a ver. Nosotros tenemos la constitución del brazo, ¿bien? Tenemos lo que es el antebrazo, el brazo, la palma. Yo, si flexiono un poco el brazo, el antebrazo sobre el brazo, voy a sentir una estructura muy dura, ¿sí? Ese es el tendón del bíceps, ¿sí? Si yo me corro un poco hacia adentro, ¿sí? Del tendón y estiro el brazo, voy a poder sentir el pulso, ¿sí? Hay personas que se les sienten y hay personas que no. A mí, por ejemplo, es muy raro que se me sienta ese pulso. Tengo una compañera que es impresionante cómo se le siente, ¿sí? Después tenemos el radial, bueno, que es este que le contaba, que si yo me pongo, digamos, de esta manera, el pulso se siente acá, ¿sí? En la tabaquera se dice de radial. ¿Bien? Que sería ahí, que creo que es bastante común. Tomar el pulso ahí. Luego tenemos la arteria poplitea, que esta es de la rodilla, ¿sí? Que está, el pulso ese está justo por debajo
de lo que sería la rótula. ¿Bien? Denme un segundo, que tengo que apagar, pues se me está tildando. Está justo por debajo de la rótula, ¿sí? Bien, después tenemos la tibial posterior. ¿Qué está la tibial posterior? Nosotros tenemos el hueso largo, ¿sí? De lo que es tenemos el muslo, la pierna y el pie. Nosotros en la pierna tenemos un gran hueso que se llama la tibia. Bueno, en su parte posterior, casi prácticamente derecho hacia el gran hueso, ¿sí? Vamos a tener el tibial posterior o la arteria del tibial posterior. Bien, que esta tampoco se suele utilizar demasiado, solo se utiliza o intentamos palparla cuando pensamos que hay algún tipo de enfermedad, como por ejemplo un trombo, ¿sí? Del miembro inferior, o cuando, por ejemplo, hay algún tipo de varice y queremos saber si los miembros inferiores se encuentran afectados por esas varices, ¿sí? Igual generalmente eso se estudia con un ecodoppler, toda la irrigación del miembro inferior. Y después, bueno, tenemos la arteria dorsal del pie, que esta es prácticamente que no, tampoco se usa. No, apagué la cámara un segundo porque se me estaba tildando. Ahora le voy a aprender cómo se vuelve a restablecer el internet. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Pasame la diapo ahora. Ahí está. Esta es una parte importante. ¿Cuáles son los aspectos variables del pulso? Bien, tenemos las características que son la frecuencia, ritmo, la igualdad, la tensión y la amplitud. ¿Sí? Frecuencia, la cantidad, digamos, de latidos, ¿sí? O de pulsos que yo siento en un minuto. Normalmente, en un adulto, el pulso es de 90 a 60. ¿Bien? Eso sería como la normalidad. Otra bibliografía suele decir 90, 100, 90, 60, 100. ¿Bien? Por debajo de esto se denomina lo que es bradicardia, ¿sí? Que decir que tengo un latido por debajo de 60 latidos por minuto, y por encima de esto se denomina la taquicardia, ¿bien? Que es un latido de más de 90 por minuto, ¿sí? Distintas patologías pueden suceder que tengan este tipo de latidos. Por ejemplo, yo cuando tengo una hipertensión arterial, generalmente lo que tengo es una taquicardia, ¿bien? O cuando yo tengo algún tipo de proceso infeccioso, más que nada bacteriológico, generalmente tengo lo que es una taquicardia. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente el cuerpo necesita que se bombee mucha sangre mucho más rápido para poder combatir todo lo que es la zona de la infección, ¿bien? Y generalmente en la bradicardia se da en procesos más crónicos. Y también, por ejemplo, el frío, en esta época del año, o inclusive más llegando del invierno, se suele tener bradicardia. ¿Por qué? Porque el cuerpo, digamos, ahorra, ¿sí? De cierta manera, energía, ¿sí? Porque si nosotros estamos en un estado en reposo, yo quizá ahora que estoy sentado hablando, pues ya tengo una frecuencia cardíaca de, no sé, 62, por ejemplo, 70 como mucho. Ahora, si yo me paro, empiezo a correr o empiezo a levantar pesas, lo que sea, que haga una actividad física, al aumentar el requerimiento, ¿sí? De energía, voy a necesitar un requerimiento aumentado de sangre, con lo cual se necesita aumentar los latidos de corazón para una mayor distribución y rápida de sangre en el cuerpo, ¿bien? Una cosa que no nombré que siempre es importante cuando palpamos los pulsos, ¿sí? Por ejemplo los radiales, intentarlo palpar de ambos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diferencia de un lado y del otro. Porque, valga la redundancia, suele suceder, más que nada en personas adultas, en personas mayores, que alguno de los pulsos se encuentre estenosado, ¿sí? Que lo que le contaba, que se encuentra la pared arterial más dura. Entonces cuesta mucho más poder medir la presión, escuchá, tomar el pulso. En los niños, mira, ya que me lo nombraste, me diste el pie para decir algo. Nosotros desde que nacemos hasta la adultez mayor, hasta que somos adultos mayores, el pulso va variando, ¿sí? Tengan en cuenta que durante la mayor etapa de crecimiento, que es de los 0 hasta los 21 años, el pulso va desde un latido normal de 120, 140 en el bebé,
y a partir de eso va disminuyendo hasta más o menos los 15, los 15, 16 años, que ahí ya se establece o se normaliza entre 90 y 60, ¿bien? Ya en el adulto mayor es normal que si no realiza ningún tipo de actividad, o si solamente, por ejemplo, está en una silla de ruedas o en una cama, pueda llegar a tener una frecuencia cardíaca de 50, 45, ¿sí? Pero porque no necesita más que eso. Solamente mantiene las funciones vitales correctas. Ahora, ya si este anciano camina o hace fuerza moviendo una silla de rueda y demás, por ejemplo, también si es obeso, la frecuencia cardíaca aumenta porque los requerimientos son otros, ¿bien? Sí, en los niños, digamos, de que cuando nacemos es entre 120 y 140 la frecuencia cardíaca. Y después, a medida que va creciendo, va a empezar a disminuir, ¿bien? Inclusive, cuando hagan las prácticas en pediatría, en la zona de pediatría, y le quieran tomar la frecuencia cardíaca a un niño, se dan cuenta que es casi imposible, porque es demasiado rápido. Es muy rápido como late el corazón. Imagínense que son casi 2 veces por segundo, con lo cual es muy difícil medir la frecuencia cardíaca con un estetoscopio. Generalmente se utiliza lo que es el saturómetro de mano, porque es muy difícil. Bien. Después el ritmo. El ritmo tiene que ser igual, ¿sí? En ambos brazos. Tiene que ser como yo le llamo como un ritmo armónico, ¿sí? Cada un segundo y medio, tiene que haber un latido, ¿bien? En ambos. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder que uno tenga un ritmo distinto a otro, ¿sí? O sea, uno tenga un ritmo cada un segundo y otro cada un segundo y medio, o cada 2. Esto también refleja que en alguna parte, ¿sí?, del árbol arterial del miembro afectado, resulta que puede llegar a haber algún proceso que esté deteniendo la sangre. Bien, con eso también hay que tener cuidado, hay que prestar mucha atención. Por eso, como digo, hay que tratar de tomar los 2 pulsos, ¿sí?, cuando lo estamos evaluando, más precisamente al mismo tiempo, para que nada, no suceda nada raro y que después nos encontremos con un martes 3. Igualdad, lo mismo. Igualdad tiene que ser los 2 pulsos iguales, ¿sí?, al mismo tiempo. No tiene que haber variaciones en ninguno y el otro, ¿sí? La tensión. La tensión se refiere a, digamos, el grado de fuerza, digamos, o cuando yo palpo, el grado de tensión se dice al grado de dureza, ¿sí?, que tiene ese pulso. Si yo siento un pulso más fuerte, quiere decir que la tensión es buena o normal, ¿sí? Si yo siento un pulso débil, quiere decir que la tensión de esa pared, ¿sí?, es muy dura, ¿bien? Con lo cual, el pulso se va a sentir más débil. También hay que tomarlo de la misma manera, ¿sí?, en los 2 brazos. Y luego tenemos la amplitud, En el bolso, más. que sucede lo mismo. En ambos brazos, cuando estoy midiendo el pulso, la amplitud del pulso, o sea, Porque de alguna manera las dos ambulancia vi. del pulso, Profe, tiene que ser hay igual. alguien con el micrófono prendido. Y en el hospi ahí. Bueno, Apagame el micro ahora, y yo voy a prender el mío. Diaflor, pero es regulador de flujo. Yo en uno de los bolsos vi. Dejo de presentar un ratito, así los apago porque no puedo desde acá. Dale, no hay Ahí problema. lo apago. En el bolso, en este no. Listo, ahí lo apagó. Bueno, nada, eso más o menos. Eso es más o menos como le estaba contando, las variables de pulso y cuáles son las cosas a tener en cuenta cuando estamos midiendo los pulsos. Tengan en cuenta que estas características son en todas las arterias, ¿sí?, que yo puedo palpar del cuerpo, en la temporal, en la facial, en las carotidias, ¿sí? Esta se suele utilizar mucho las carotidias para ver o estandarizar todas estas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque son arterias grandes, son arterias de fácil acceso, que además tienen
generalmente suelen tener un pulso muy regular, con una misma frecuencia, una misma igualdad y demás. Ya si en alguna de estas arterias sucede alguna, que algo sea variable, ¿sí? Entre una y otra, podemos pensar que hay algún tipo de patología, en este caso de estenosis, algún tipo de trombo, ¿sí? O alguna embolia, en este caso, que esté afectando la circulación. Bien, pasame la otra. Bueno, frecuencia. Esto más o menos es lo que le estaba explicando. Es un número de latidos en un minuto. En adultos se considera normal entre 60 y 90 latidos por minuto o pulso por minuto. Un pulso lento, menos de 60 latidos por minuto, se llama bradicardia. Un pulso acelerado de más de 90 por minuto se denomina taquicardia. O se llama taquicardia mejor. Pásame la otra. Fede, cuando una persona tiene bradicardia, Sí, ¿también puede sufrir un paro? sí. 5 a Una 10 persona, porque mira, lo que es clavas muy buena la pregunta. Una en, persona puede sufrir en tanto un 7 paro por 3, teniendo 21, bradicardia arriba de como 300, 7 taquicardia. por 3, 21. ¿Sí? Lo clava 21 Eso hay que tenerlo en cuenta. te dura Inclusive, 24 horas. sucede que Por más que vos cuando el suelo tenemos esté chupado taquicardia, así, no después sigue funcionando. solamente podemos tener lo que es un paro cardíaco, Disculpe, sino profe, pero no se escucha. No, porque hay alguien que tiene el micrófono prendido. Fíjense que queden todos apagados, porque creo que ya lo había apagado ahora. Bien. Como estaba diciendo, inclusive una persona cuando tiene taquicardia, no solamente se puede morir de un ataque cardíaco, ¿sí? Sino también de lo que se llama las arritmias. Bien, una arritmia, digamos, es el descontrol que tiene el corazón para regular los latidos. Bien, o sea, el latido es algo armónico, ¿sí? Es algo donde empieza en una aurícula o en una parte del corazón y sigue a lo largo hasta la punta. Bien, una arritmia sucede que el corazón es como que hace ondas continuamente y como que no se puede contraer porque se excita de una manera o busca contraerse de muchos lugares al mismo tiempo, o de un lugar se contrae, del otro no se contrae, y así sucesivamente. Eso sucede ahí en deportistas, inclusive de alto rendimiento, donde se llegan a latidos de 140, 150 latidos por minuto, donde nada, si se tiene alguna patología de base, tranquilamente una arritmia se puede hacer. Bien, y un paro cardíaco muchas veces sucede también por el aumento de flujo que está sucediendo en la taquicardia. Lo que sucede es que se puede mover un trombo de algún lugar, o inclusive algún trombo que tengamos en el corazón. Un trombo, para el que no sepa, digamos, es un coágulo patológico, ¿sí? Que se encuentra por dentro de las arterias, que este se desprenda y choque contra alguna zona del corazón y provoque que esta zona no se pueda ni contraer, ni no se pueda ni contraer, digamos, ni tampoco relajarse, con lo cual, bueno, nada, produce la muerte de la persona. Y en cuanto a la bradicardia, lo que sucede es que el corazón, al latir tan lento, no llega a las demandas necesarias, tanto de él mismo, ¿sí? Como de los otros órganos. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos una bradicardia, lo que puede suceder es que disminuya mucho lo que es, primero, la frecuencia respiratoria, muchísimo. Después, la función renal. Después, la función hepática. Y así sucesivamente se va teniendo una falla multiorgánica, ¿bien? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tampoco es bueno que una persona, por ejemplo, una persona con mi contextura física, peso 100 kilos, tenga una frecuencia cardíaca de 50, ¿bien? O de 45. Eso a la larga termina siendo muy perjudicial, ¿bien? Y obviamente que si nosotros hacemos lo que se llama un mapeo, ¿sí? A la persona, donde todos los días le medimos el pulso o la frecuencia cardíaca durante la noche, durante el día, durante distintos periodos del día, y vemos que se mantiene bastante estable en 50, ahí hay que hacer estudios más complejos para evaluar cuál es la causa. ¿Sí? Bien. Variables que pueden provocar la taquicardia, ¿sí? ¿Qué
¿Cuáles son las causas o cuáles son los motivos por los cuales nosotros podemos taquicardia? Por ejemplo, la fiebre. Yo le contaba al principio que yo cuando tengo fiebre, cuando tengo algún proceso inflamatorio en el cuerpo, lo que sucede es que necesito mucha más sangre, ¿sí?, que la normal para poder combatir la enfermedad. Bien, entonces, mientras más fiebre tengo, generalmente más frecuencia cardíaca tengo. Bien, no le puedo decir si con 38 tengo 100 y con 39 tengo 110, porque eso varía claramente entre persona y persona, pero sí les puedo confirmar que aumenta mucho la frecuencia cardíaca cuando tenemos fiebre. Bien. Después el esfuerzo físico, nada, el ejercicio provoca claramente un aumento de la frecuencia cardíaca por el aumento en la demanda de oxígeno, por ejemplo, en las extremidades o en la zona que estemos utilizando para realizar el esfuerzo. Después determinantes como hábitos nocivos, ¿no? El tabaquismo, nada. Fumar es perjudicial para la salud, gente, para el que no lo sabía y para el que lo sabe también. Así que hagan caso a lo que dicen las cajas de cigarrillos, que es perjudicial, pero el que quiere fumar está en todo su derecho de hacerlo. Pero tengan en cuenta que hay varias cosas que cambian con el hecho de fumar. En la clase pasada ya expliqué lo que sucede con la temperatura, también sucede con la frecuencia cardíaca, y en este caso también aumenta, dije lo que sucedía con la frecuencia respiratoria, y en este caso también sucede que aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Bien, por nada, todas las 4.000 tipos nocivos de químicos que tienen los cigarrillos. ¿Sí? Perdón que todo esté sano, que trabajo de noche y no dormí mucho, y nada, tengo un poco de sueño. El estrés. Perdón, ¿puedo hacer Sí, una pregunta? sí, obvio. Para las personas que tienen hipertensión o también para las personas que tienen presión arterial baja, los valores se toman diferentes. O sea, si por ejemplo yo tengo presión baja y mi pulso está en 60, pero eso para mí va a significar que está mucho más bajo que lo que sería para una persona con presión arterial normal o alta. Claro, vos pensás que generalmente, te voy a explicar más adelante, pero bueno, ya que me lo preguntaste, generalmente una persona que tiene hipotensión, ¿sí?, va a tener una presión baja, ¿sí? Va a tener una presión baja y va a tener una frecuencia cardíaca baja también, ¿sí? Porque la frecuencia cardíaca, en cierta manera, determina mucho cuál va a ser la presión arterial, ¿bien? Si tengo una presión arterial alta, es muy probable que tenga una frecuencia cardíaca también alta, ¿sí? Eso hay que verlo y tenerlo en cuenta, porque por la fuerza que realiza el corazón, ¿sí?, en este caso, para expulsar la sangre, ¿bien? Entonces tiene que hacerlo hasta mucho más rápido, ¿está bien? Tengan en cuenta que cuando, por ejemplo, los determinantes de la presión arterial, que esto, bueno, se lo voy a explicar más adelante. Imagínense que la arteria es como una manguera, así es como un tubo. Yo cuando esa manguera la aprieto, lo que sucede es que voy a necesitar mucha más fuerza para que la sangre o el agua pase por ese lugar, ¿sí? Y el que realiza la fuerza es el corazón, ¿bien? Entonces el corazón no solamente va a latir mucho más rápido, sino que va a latir mucho más fuerte, ¿bien? En cambio, cuando yo tengo una hipotensión, que quiere decir, de cierta manera, que mis arterias están dilatadas, ¿sí? O sea, me refiero a hipotensión a una persona que está normal, digamos, una persona que está bien, de salud y demás. Yo, por ejemplo, tengo generalmente una presión de 160 o 110, 50, y así sucesivamente, ¿bien? Perdón, Eh, perdón. ¿Hay alguien que tiene micrófono? Carlos, ¿podés apagar el micrófono? Ahí está, ahí lo apagaron. Está diciendo que en personas que tienen normalmente, por ejemplo nosotros, ¿no?, que no tenemos ningún tipo de comorbilidad o una enfermedad cardíaca y tenemos lo que es una presión baja, es normal, como digo, que tengamos una frecuencia cardíaca baja porque el corazón no necesita realizar tanto esfuerzo, ¿sí?, para lo que es bombear la sangre, ¿bien? Y en la hipertensión, todo lo contrario, necesita mucho más esfuerzo para bombear la sangre, ¿bien? Pasando por eso, después seguramente lo retome más adelante,
otra determinante, el estrés, ¿sí? Todas las situaciones estresantes, llamen la que ustedes se les imagina, la primera que se les venga a la cabeza, o por ejemplo, rendir un examen. Antes de rendir un examen uno tiene taquicardia, se le va a salir el corazón del pecho, impresionante, unas palpitaciones de otro planeta se tienen. Nada, eso claramente aumenta la frecuencia cardíaca. Después, la situación que ustedes se imaginan, qué sé yo, el primer día en el trabajo, el primer día en la facultad, un examen, la pelea con una pareja, las buenas noticias también y demás, suben la frecuencia cardíaca. Eso hay que, de cierta manera, se dice, la ciencia dice que ante cualquier persona que sufra patologías cardíacas, hay que tratar de evitar lo que son las... mira, cuando Chapás también dice, sí, seguramente, ¿cómo es? Hay que tratar de evitar lo que son las emociones tristes y las emociones alegres, ¿sí? Tanto la emoción triste como la emoción alegre te sube la frecuencia cardíaca y eso puede provocar básicamente un infarto, una arritmia o demás, ¿sí? Hay que tenerlo mucho en cuenta eso, ¿bien? Después, variables climáticas. Esto, sí, también es un poco importante, bastante sencillo. En los lugares donde hace más frío, ¿sí? Suelo tener una frecuencia cardíaca más baja, y en los lugares donde hace más calor, suelo tener una frecuencia cardíaca más alta. Bien, básicamente porque necesito eliminar calor. Bien, en los lugares fríos, al no tener que eliminar calor, y mi cuerpo trata de cierta manera, ahorrar energía, cumple solamente con los requerimientos básicos para lo que es la irrigación, ¿sí? Bien, después el dolor, nada. El dolor creo que es el síntoma más general que conocemos o tenemos los seres humanos, que también por el mismo proceso, digamos, de inflamación y demás del tejido afectado, nada, sobre la frecuencia cardíaca. Bien, después, bueno, algunos fármacos, claramente los fármacos, todos los que son los cardiológicos, ¿sí? Suben la frecuencia cardíaca, también algunos antiinflamatorios no esteroides la suben, algunos corticoides también y demás, pero bueno, eso no voy a explayar demasiado porque lo van a ver más adelante en farmacología, si no me equivoco, en segundo o tercer año. Bien, sigo, pasame la otra. Variables que pueden provocar la bradicardia, ¿sí? Los psicofármacos. Psicofármacos, a ver, cuando hablamos de psicofármacos no estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de problema, o sea, tengan en cuenta, y creo que esto es importante nombrarlo, eliminar el tabú, digamos, del psiquiatra y de tomar alguna pastilla o medicamento que no haga dormir. Yo creo que eso es un tabú porque creo que ir a un psiquiatra es como ir a cualquier médico y tomar una pastilla que te haga relajarte, como tomar cualquier otra pastilla, por ejemplo, para dolor de cabeza, para el estómago y demás. Así que bueno, nada. Sí hay que tener en cuenta que todos, o la gran mayoría de los psicofármacos, lo que hacen como un efecto, digamos, de sinergia, al bajar ciertos neurotransmisores, ¿sí? Como la serotonina, como la dopamina, como bajar el cortisol, lo que sucede es que indirectamente baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tampoco es que la baja demasiado, solamente es un poco. Inclusive eso es lo que le permite también a las personas que, por ejemplo, que sufren ansiedad o ataque de pánico, estar más tranquilas, no sufrir todo ataque y demás, ¿sí? Luego las intoxicaciones. Intoxicaciones, la mejor de todas, y la más clara, ponele, es la marihuana. La marihuana te reduce la frecuencia cardíaca muchísimo. Por eso las personas andan medio somnolientas, tienen sueños, andan medio cansados, ¿sí? Ya el efecto distinto si lo mezclamos con alcohol, por ejemplo. El alcohol te sube, ¿sí? En pequeñas cantidades te sube la frecuencia cardíaca, en en muchas grandes cantidades te la reduce también muchísimo, ¿sí? Otro, por ejemplo, también, lo que es la cocaína. Cocaína en pequeñas cantidades te la sube, en muy grandes cantidades te la baja. La heroína también y demás, ¿sí? Tienen un efecto bastante parecido sobre lo que es el corazón. La práctica continua de ejercicios físicos. Esto sí es real,
más que nada en las personas que hacen actividades aeróbicas, porque en las que hacen actividades de fuerza no, en las que hacen actividades aeróbicas, suele tener una bradicardia fisiológica, se dice. Digo fisiológica porque cuando dejan de realizar esta actividad física durante un largo periodo de tiempo, el latido, digamos, del corazón vuelve a la normalidad, ¿sí? De cierta manera. Con lo cual, esto sucede, digamos, porque la persona, a acostumbrarse, digamos, a la realización de un cierto ejercicio, el cuerpo también se acostumbra, con lo cual la sangre que va a necesitar en un bombeo va a ser la suficiente, ¿sí? Para cubrir todas las necesidades que tenga esa persona. Además de bajar, por ejemplo, lo que es la frecuencia cardíaca, también baja la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y más o menos hasta las 7:30 Brisa, en la clase. Claro, una muy buena pregunta de la compañera, las hemorragias. El sistema de las hemorragias es el siguiente. Yo cuando empiezo a tener, digamos, una hemorragia, o sea, la pérdida de sangre a través del árbol arterial, ¿sí? Sea interna o sea externa, imagínense que el cuerpo lo interpreta de la siguiente manera. Ustedes están perdiendo sangre, ¿sí? ¿Qué va a decir el cuerpo? Bueno, che, loco, estoy perdiendo mucha sangre y no tengo cómo, y no le llega no le llega lo suficiente, por ejemplo, a mis pulmones para que se puedan expandir y puedan respirar. Entonces, yo, en este caso, un mal ejemplo de lo que hace el cuerpo, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, intentando, digamos, suplir toda esa demanda de sangre que está perdiendo. ¿Qué es lo que sucede? Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta más el flujo sanguíneo y aumenta más la salida de sangre del cuerpo, donde llega un momento que ni siquiera tiene sangre para suplir su propia necesidad del corazón. Entonces la frecuencia cardíaca empieza a descender, ¿sí? Eso es lo que se llaman las distintas etapas del shock, ¿sí? En la primera etapa del shock tenemos taquicardia, tenemos hipertensión, aumenta la frecuencia cardíaca. En la segunda etapa del shock tenemos bradicardia, tenemos hipotensión, ¿sí? Tenemos hipopnea y demás. Bien, muy buena la pregunta de la compañera. ¿De eso también pasa con las hemorragias internas? Claro, tanto con hemorragia interna como externa sucede lo mismo. Imagínense que ustedes tienen un tanque de agua con muchas mangueras y una de esas mangueras también alimenta ese tanque de agua. Bien, yo pierdo por un par de mangueras. ¿Qué va a suceder? Bueno, el tanque lo que va a intentar hacer es funcionar más rápido o echar agua más rápido por las mangueras para suplir, digamos. Bien, pero va a llegar un momento que va a perder tanto, sea por dentro o por fuera, que no va a tener para llenarse el mismo. Entonces, la cantidad de agua que va a alargar va a ser mucho menos, ¿sí? Bien, con el coronavirus. ¿Qué tema hay con el coronavirus? Imagínense que lo que sucede en realidad, el coronavirus te hace bajar la frecuencia cardíaca, es en la última etapa de la enfermedad, cuando está bastante complicado. Lo que sucede es que por el mismo proceso infeccioso, ¿sí? Primero vamos a tener una taquicardia y luego por el mismo proceso infeccioso, donde se empieza a comprometer mucho más el cuerpo, ¿sí? Se puede tener, bien, lo que es una bradicardia, ¿sí? Inclusive muchas personas quedan con problemas cardíacos, ¿sí? Con miopatías, con alguna cardiopatía, alguna valvulopatía, por el tema del coronavirus, que no está muy bien estudiado, inclusive eso. ¿Por qué no pasa? Porque nunca se estudió, ¿sí? Si bien el coronavirus existe desde ya hace muchísimo tiempo, era generalmente una infección en animales, ¿sí? Después, bueno, el virus mutó como mutan todos los virus, empezó a contagiar a los humanos y no teníamos una defensa, digamos, contra el bicho, que bueno, nada, provoca todo lo que está provocando. Por suerte ahora ya hay muchas vacunas y demás, y se está vacunando a toda la población. Pero bueno, nada, no vamos a hablar de eso, porque si no ya nos vamos de tema, vamos a estar 4 días hablando de ese tema. Así que sigamos. Pasame la... Ah, no, y la hipotermia. Bueno, creo que la hipotermia ya lo había dicho, ¿sí? Que en los lugares cuando tenemos mucho frío, reduce la frecuencia cardíaca porque el cuerpo lo que hace es regular, digamos, ¿sí? la energía o la sangre que yo necesito para todos los órganos. Bien, sí, en el hipotiroidismo también, por ejemplo, tenemos bradicardia. Y en el hipertiroidismo tenemos taquicardia, ¿sí?
Bueno, ahora sí, pasame la otra. Ritmo refiere al patrón de latidos al intervalo de tiempo. Puede ser regular, el tiempo que transcurre entre cada latido es igual, e irregular cuando los latidos se presentan en un intervalo irregular. Bueno, más o menos lo que yo contaba. Pasame la otra. Igualdad. Refiere a la igualdad de amplitud en las pulsaciones. Puede ser igual, de características normales, amplitudes normales o desigual, pulsaciones con distinta amplitud. Bien. La otra. Tensión es la elasticidad del pulso, el grado de compresión de la pared arterial. La tensión del pulso puede estar dura al palpar con una fuerte compresión, puede ser suave o blando cuando es débil la compresión, ¿sí? Esto, capaz que no lo dije, pero mientras más fuerza tenga que hacer yo para sentir el pulso, más va a ser la tensión que va a tener esta pared, ¿sí? Por ende, va a ser más dificultoso, ¿bien? Mientras más tensión tenga la pared, más dificultosa la toma de pulso, ¿bien? Pasame la otra. Y la amplitud. Refleja el volumen de sangre que se expulsa cuando la pared de la arteria, contra la pared de la arteria durante la contracción ventricular. En el pulso débil no hay sensación de plenitud ni un latido definido. Puede ser filiforme. Rápido débil de poca amplitud. Cuando no es posible sentir pulso es imperceptible. Esto generalmente sucede en algunas patologías. Primero que nada en la arteriosclerosis, ¿sí? Cuando la arteria se queda dura. Otra en una trombosis arterial. También la arteria, lo que sucede es que no tiene amplitud del pulso porque no pasa la sangre suficiente. Bien. Otra patología, por ejemplo, a ver qué puede ser. Cardiopatía, la gran mayoría. Arteriosclerosis también. En la hipertensión también. Sucede que tenemos poca amplitud de pulso, de algunos pulsos, no de todos. Y no recuerdo ahora en este momento cuál otro. Bueno, se habla de pulso saltón cuando el volumen desaparece rápidamente. Este pulso saltón, digamos, lo que quiere decir es que prácticamente cuando yo palpo la arteria es imperceptible el pulso, ¿sí? Como que aparece y desaparece, como que aprendo y apago una luz, bueno, así sería el pulso saltón, ¿bien? Sigo. Bueno, los materiales a utilizar cuando vamos a tomar la frecuencia cardíaca, necesitamos un reloj, ¿sí? O el teléfono, en todo caso, para las personas que no usan reloj, yo por ejemplo. Vamos a necesitar un lápiz, bueno, y una planilla de registro, obviamente. El reloj se usa para medir, digamos, o obtener la frecuencia cardíaca durante un minuto. Imagínense que sería medio difícil contar la frecuencia cardíaca mientras contamos los segundos, además que es bastante inexacto la cuenta de los segundos que se suele tener. Por eso se opta por tener un reloj o tener un teléfono, ¿bien? La siguiente. Bueno, procedimiento para el pulso arterial radial. Primero nos tenemos que lavar las manos. Segundo, la preparación del material, que es el reloj, el lápiz, la planilla de registro. Tenemos que saludar y se presenta... perdón. Ahí lo escribí mal. Bueno, saludamos y le preguntamos al paciente su nombre, la edad, ¿sí? Lo registramos en la planilla de enfermería. Preguntamos si en los últimos 15 minutos estuvo en reposo, si ha ingerido cafeína o medicamentos u otras sustancias o alimentos. Preparación de la persona en posición prona, sentado en la silla, espalda recta, con los pies apoyados al piso. Acomoda el brazo en una superficie firme, mesa o camilla. Esta sería la manera, digamos, correcta de tomar el pulso arterial, ¿sí? Para que sea uniforme. Después, obviamente, en ciertas situaciones donde tenemos que tomar el pulso con una persona totalmente acostada, una persona inconsciente, una persona que esté al revés, por ejemplo, en un accidente de tránsito, y demás. Esto sería lo ideal, ¿sí? Como dice acá en lo que es el apunte, ¿sí? ¿Qué más de esto? Creo que no mucho más. Bueno, acá la localización de los pulsos. De la arteria radial en el punto exterior donde pasa la arteria
es el punto exterior por donde pasa la arteria radial, en la muñeca, que es acá, digamos, de cierta manera. No sé si me pueden ver. Acá es. Por ahí pasa el pulso radial, por acá y por acá. Bien, si ahí yo apoyo los deditos, o sea, doy vuelta la mano y apoyo estos dos dedos, voy a sentir, ¿sí?, lo que es el pulso radial. Bien, hay que, acuérdense, presionar con suavidad con estos dos dedos, porque si no, no voy a sentirlo. Bien, sigamos. Después, cuando lo hagamos en la práctica presencial, vamos a ver todo esto, ¿sí? Para así ya queda aprendido de una vez y cuando el momento de lo tengan que evaluar ya lo van a saber. Bueno, hay que tratar de pedirle al paciente que en lo posible se mantenga en silencio durante la evaluación, porque cuando el paciente está hablando y demás, primero que nos podemos perder en la cuenta, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca. Y segundo, que muchas veces cuando estamos hablando, la frecuencia cardíaca también puede aumentar, ¿sí? Así que nada, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay que controlar las pulsaciones en un minuto y su característica, que es frita, digamos, sería la memotecnia, que es la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud. Luego de realizar este procedimiento, nos tenemos que lavar las manos y tenemos que registrar la frecuencia cardíaca en el registro de enfermería, ¿sí?, en la planilla de enfermería. Y esa sería la manera correcta de medir el pulso, bueno, con todas sus características además que ya estuvimos explicando. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, gracias. estaba esperando Sí. que me confirme. Bueno, pasame la siguiente. Bueno, presión arterial y tensión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo, cuando se contrae el ventrículo izquierdo del corazón hasta los capilares, ¿sí? La tensión arterial es el resultante del volumen sistólico, volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta durante el periodo de contracción, por la resistencia periférica, la resistencia que ofrece el sistema vascular al flujo sanguíneo, ¿sí? Esta, digamos, cuando yo digo voy a medir la presión arterial o la tensión arterial, generalmente lo que medimos es la tensión arterial, ¿sí? Para medir la presión arterial se hace con un aparatito en el corazón y demás, ¿sí? Lo que nosotros estamos midiendo siempre es la tensión, ¿bien? Pues fíjense en la definición, dice, presión es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo cuando se contrae el ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso es bastante difícil de cierta manera de medir, inclusive con el mismo, con el tensiómetro, ¿sí?, con la manga, lo que medimos es esa tensión, ¿sí?, y ese latido de la arteria que ejerce cuando sí pasa un volumen sistólico. ¿Bien? Eso nada, para un detalle para que lo tengan en cuenta. Pasar al siguiente. ¿Qué valores tenemos en cuenta para medir la presión arterial? Bien, el punto alto o máximo es el cual se produce el llenado y contracción del corazón, llamado sístole. Bien. El punto bajo o mínimo durante la relajación ventricular es la llamada diástole, que esto ya lo había nombrado. Y siempre la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? Esto se mide así también de cierta manera porque en su momento, en el antaño, lo que sucedía es que se medía la presión con, además del manguito y demás, era como un tipo, como un relojero, como un reloj alto, que tenía todo mercurio, ¿sí?, como los termómetros, era algo parecido así. Que yo apretaba, ¿sí?, la perita con el inflador hasta que yo dejaba de sentir el pulso, ¿sí?, lo soltaba y ahí más o menos me marcaba, ¿sí?, con el mercurio cuál era la presión arterial del sujeto al cual yo estaba viendo. Eso claramente se dejó de usar, primero porque es muy tóxico, ¿sí?, el mercurio para las personas, y segundo, pues ya quedó viejo, digamos, en el antaño. Hoy en día ya existe el electrónico, también existe el manual, que es con aire, que es bastante sencillo de evaluar eso, ¿sí? Pasame a la siguiente. ¿Qué valores tenemos en la presión arterial? Tenemos la sistólica y la diastólica, que eso ya nombramos.
Y esto por ahí que quede un poco claro. Generalmente decimos que una presión normal es entre 80 y 120, ¿sí? Lo cual esto no está mal, pero es muy raro nombrarlo de esta manera porque una persona que tenga 121/81, entonces tendría hipertensión, ¿no? O una persona que tenga 119/79 tendría hipotensión, ¿sí? Con lo cual es bastante burdo decirlo de esa manera. Bien, entonces me pasa la diapositiva siguiente y lo explico. La presión arterial normal, ¿sí? Sistólica, ¿sí? Va a partir de 120 a 129, ¿sí? Ya a partir de presión de 130 a 139 se denomina prehipertensión, ¿sí? Y por encima de 140 es hipertensión grado 1 y por encima de 160 ya es hipertensión grado 2, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Perdón, tengo que apagar acá un segundo, pues también ya me están dando mal, pero mientras tanto sigo hablando. Y como decía, imagínense que ustedes le toman la presión a su mamá, a su papá, a su abuelo, y le da 130, 80, por ejemplo. Ahí no decimos que esa persona tiene la presión normal, pero tampoco decimos que es hipertenso, ¿sí? Hay que controlarlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que eso, si no se controla, si seguimos comiendo mal o si se sigue desarrollando algún tipo de patología que todavía no tratamos, se puede desarrollar una hipertensión. ¿Bien? Si esa persona tiene, qué sé yo, 117/70, está bien, es una presión que dentro de todo está dentro de los grados variables, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que la presión normal sistólica, esto no lo nombré hasta ahora, va desde 90 a 129, ¿sí? Cuando ya desciende de 90, podemos decir que, o mejor dicho, cuando ya desciende de 100, podemos decir que esa persona es hipotensa, ¿bien? Y también hay que controlarla, hay que tener en cuenta que la hipotensión tampoco es buena, ¿bien? Y en el caso de la diastólica es algo medio parecido. La presión normal va de 80 a 84. La normalidad, a grandes rasgos, es de 90, de 60 a 90, ¿bien? Cuando baja, ¿sí? Por encima de 60, podemos decir que esa persona es hipotensa en su manera diastólica, y cuando sube por de más de 90, también, ¿sí? Eso es hipertensión. No solamente es hipertenso cuando sube la sistólica o es hipotenso cuando baja la diastólica, sino también es hipertenso cuando sube la diastólica y es hipotenso cuando desciende la diastólica. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Perdón, entonces cuando vos querés decir que una persona tiene la diastólica o la sistólica particularmente elevada, o sea, no que en conjunto todo es alto, sino que uno de los componentes está más alto, se lo aclara de esa forma, que es Claro, solamente en la diastólica. claro, se lo denomina de esa forma. Ahora, si nosotros vemos que una persona tiene 210, 140, hipertenso desde ese momento hasta que se muestre lo contrario. Ahora, si nosotros decimos que una persona tiene 160, 80, podemos decir que en lo que es la parte donde se contrae el corazón, ¿sí? Es hipertenso. Y hay que investigar a partir de ahí. Bien, a partir de cuando el corazón bombea la sangre. Quiere decir que el problema suele estar en el árbol arterial. Bien, por ejemplo, en una arteriosclerosis. Esto es lo que yo le contaba de la manguera. Cuando en una zona del tubo yo tengo una zona donde es más rígida, ¿sí? Que no se puede expandir, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para poder pasar la sangre desde ese lugar. ¿Se entiende? O sea que tengo una pregunta. La máxima, ¿no? Sería la sistólica. Hasta 139 es normal, Hasta 139, sí, es nomás relativo. más es hipertensión, menos de 130, de 120, perdón, hipotensión. Sí, Bien, y la mínima, que es la distólica, hasta 89 se podría decir que está bien, menos 80 no está tan bien, es lo que no está entiendo. tan bien.
Está, Y bueno, menos 60 no está bien. no está bien. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, ¿Entendió? sí, sí. Bueno, genial entonces. Bueno, pasame la siguiente. Bueno, ¿qué materiales tengo que utilizar para el procedimiento de la toma de presión arterial? ¿Sí? Necesitamos una bandeja, porque en esa bandeja vamos a llevar el tensiómetro, vamos a llevar el estetoscopio y vamos a llevar el anotador. A ver, esto sería lo ideal, ¿no? Obviamente, llevar todo en una bandeja, todo prolijito, todo lindo, para con el paciente. A veces sucede que no podemos Disculpa hacer un esto. segundo, ¿te Sí, puedo hacer una pregunta? Por pregúntame. ejemplo, cuando nosotros estamos tomando la presión, ¿hasta dónde se infla con la perita? ¿Hasta 120? Ah, eso lo voy a explicar después, pero bueno, ya que me lo No, 220, dijiste. 200, no sé, no me acuerdo ahora. No, no, no. Ya que me lo nombraste, lo explico ahora. La forma correcta, ¿sí? Para medir la presión arterial es cuando yo estoy subiendo, ¿sí? Digamos con el manguito. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar para que sea bien sencillo? Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Antes de colocar el estetoscopio, ¿sí? Y poder escuchar, yo tengo que colocar el manguito, empezar a inflarlo y yo tengo que palpar, ¿sí? Lo que es la arteria radial. ¿Bien? Yo cuando dejo de palpar la arteria radial, ¿sí? Subo más o menos unos 20 o 30 milímetros más de mercurio, lo dejo descender. Cuando empiezo a sentir el latido, ¿sí? Eso es la presión sistólica o máxima. ¿Por qué te digo que se toma así? ¿Qué es lo que pasa? Vos, si subís la presión hasta 200, ¿qué puede pasar? Que la persona tenga 210, 220, 240 y vos no escuches nunca ese latido. ¿Se entiende? Porque la persona, en vez de tener 200, tenga 100 y vos le estés estrangulando el brazo durante 30 segundos, que tampoco eso es bueno. ¿Se entiende? Sí, no me quedó Sí, se claro entiende. hasta dónde se infla, o sea, se infla hasta un determinado punto, se espera que baje, digamos, bueno, yo tengo el tensiómetro, el común, el que generalmente tenemos todos en casa. Esperar que Sí. baje un poquito la aguja y volver a inflar nuevamente. Claro, mirá. ¿Puedo, Sería así. perdón, puedo acotar algo? Yo, Sí, si le sirve, yo tengo una forma que me resultó fácil de aprender a tomar la presión, capaz le sirva. Yo subo hasta 120, ¿no? Con el estetoscopio puesto en la arteria. Abajo, hablando en criollo, abajo del velcro, de lo azul, ¿no? sí, del manguito. Del manguito. Cuando empiezo a escuchar el primer latido, ahí marco la máxima. Sería, cuando dejo de escucharlo, lo bajo, dejo de escuchar el último latido, es la mínima. Sería, yo lo aprendí así y me resultó bastante fácil. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo expliqué rápido, digamos, pero bueno, básicamente yo lo subo hasta 120 y lo suelto despacito. Cuando empiezo a escuchar el primer latido es la máxima y cuando lo dejo de escuchar es la mínima presión, o sea, la diastólica. Claro, qué es lo que sucede con eso? Imagínate que vos solo lo subís hasta 120 y la persona tiene 240 de presión. ¿Se entiende? Ahí yo... Claro, no le podés apretar hasta claro, 40 porque le estallas el brazo. O no, sea, como o sea, mira, por eso te digo que hay la manera correcta, digamos, de tomar la presión, porque como nosotros no sabemos cuál es la presión arterial, ¿sí? De la persona, puede ser 100, puede ser 150, puede ser 240, tranquilamente. Es más, el otro día en el geriátrico teníamos uno de los residentes que tenía 260, 160, lo cual era casi es un imposible montón. de tomar. ¿Qué es lo que pasa? Vos sí le podés inflar el manguito hasta donde sea, hasta donde te dé, ¿sí? No importa eso. El tema es que tiene que ser correcta la medición para hacerlo una sola vez. Por eso, de esta manera que yo estaba explicando, yo coloco el manguito, ¿sí? Cuando coloco el manguito, tengo que palpar la arteria radial, ¿sí? Encuentro el pulso. Ahí empiezo a inflar la perita con la manga. Yo voy a inflar, ¿sí? Hasta que dejo de sentir
el pulso radial, que por ejemplo puede ser 150, o puede ser 200, o puede ser Claro, 240. sí, eso no lo dije, pero claro, sí, sí, también. Cuando dejas de escuchar, y ahí vi que una chica puso que no le toman la presión arterial. Lo que pasa es que obviamente cuando vos ya estás canchero no lo haces, pero, o sea, lo podés escuchar directo. O sea, me explico lo que quiero decir, se siente como se siente, no sé cómo explicarlo, sin tomar la frecuencia cardíaca. Claro, o sea, uno generalmente, a ver, para Se tomar la siente presión una arterial, vibración, se siente una vibración en la aguja, si prestas mucha atención se ve claro, cuando empieza a latir y cuando deja de latir, pero tenés que estar súper canchero para hacer eso. claro, obviamente eso lleva medio un poco de años de experiencia. Claro, Eso después por eso vi es un muchísima comentario de una práctica. chica que lo hacían sin tomarle el pulso, pero es porque estás canchero y te das cuenta con la agujita nomás. Claro, eso mismo. Por eso, digamos, la manera correcta es esta, es cuando yo inflo el manguito, pulso o toco lo que es la arteria radial, lo inflo, por ejemplo, yo dejo de sentir el latido en 150, lo inflo hasta 170, lo bajo un poquito y cuando empiezo a sentir el latido es la presión sistólica, por ejemplo, en 145, ¿sí? Ahí subo un poquito más hasta 160, porque yo ya sé que la sistólica es en 145, ahí coloco lo que es el estetoscopio y dejo descender muy despacio lo que es la aguja, y ahí voy a sentir en 145 el sistólico, perdón, en, qué sé yo, en 80 la diastólica, ¿sí? Lo mismo sucedería si yo dejo de escuchar, o sentir, mejor dicho, el latido de la arteria en 180. Lo subo hasta 200, lo bajo, y cuando llegue 180, 175, voy a sentir el latido. Lo vuelvo a subir hasta 190, coloco el estetoscopio y lo dejo descender. La máxima va a ser en 180, 175 y la mínima, no sé, va a ser en 100, 90, 80, la que sea. ¿Se entiende? Esto repito, cuando hagamos la práctica, le va a salir al toque. Es bastante sencillo de hacer una vez que uno aprende a lo que es a tomar bien el pulso y demás, ¿sí? Es cuestión de práctica, no es ni mucha ciencia ni nada por el estilo, es solo práctica. Imagínense que van a tener 3 años y después, bueno, todos los años de carrera para ejercer, que van a ejercer, van a tomar la presión, se van a aburrir de tomar la presión y nada. ¿Tienen idea, perdón, cuándo se podrá volver a la clase presencial? Este No, año ni idea, no te quiero mentir. yo lo veo medio como que no hay La mucha verdad chance. la verdad que yo no te quiero mentir, así que prefiero no decir. ¿Bien? Yo tengo una Eh, consulta. bueno, sí, En el material que nos dieron la facultad de proyecto procedimental, hay una parte en que dice guía del estudiante, la unidad 3, presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria. En la parte en la que describe los pasos dice realizar toma de presión arterial palpitatoria y auscultatoria. ¿Qué sería? claro, ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? la primera, que no me sale la palabra, que es palpitatoria, ¿sí? Es la que yo te estoy diciendo, la de palpar, la arteria radial, que ahí escuchamos, o mejor que escuchar, perdón, palpamos la arteria radial y sabemos que hasta cierto punto es la sistólica, y la auscultatoria, ¿sí? Es la que nosotros utilizamos para medir lo que es la diastólica. ¿Se entiende? Pero no es dos tomas diferentes de la presión, o sea, se realiza en la misma, no procedimiento, no es como que se toma primero por un lado la sistólica, se desinfla, se Claro, vuelve a inflar. se puede tomar en el mismo procedimiento. A ¿Y el veces, por ahí al estetoscopio principio, se pone por debajo del manguito o se deja para después de haber encontrado la sistólica, recién se lo coloca y... claro, una vez que yo encuentro la sistólica es cuando voy a colocar el estetoscopio. Mira, se recomienda generalmente no colocar el estetoscopio debajo del manguito porque es muy sensible, ¿sí? Con lo cual cualquier ruido o cualquier roce que pueda tener el estetoscopio con el manguito puede ser algún tipo de interferencia, ¿bien? Con lo cual eso es malo. En todo caso, lo que hay que realizar
es que hay que colocarlo por debajo del manguito, bien en lo que es el pliegue del codo, ¿sí? Y el manguito lo colocamos siempre unos 3 dedos por encima del pliegue del codo, ¿bien? Bueno, Perfecto, pasame la Fred. siguiente diapo. No, lo que decía de la bandeja, digamos, es que, nada, uno lo hace, digamos, con el tema de la bandeja para que sea mucho más prolijo el procedimiento en sí. Después, la realidad es que a veces uno sale corriendo como un loco porque tiene que medir una presión y se olvida de la bandeja, se olvida el anotador, se olvida de todo. Lo único que lleva es el estetoscopio y el tensiómetro. Eso, digamos, la manera correcta es con bandeja, ¿viste? Inclusive algunas personas utilizan guantes. Después, lo que es en la práctica, a veces salís corriendo como nada y te es muy difícil. O imagínense lo que sería corriendo con una bandeja así, o sea, nada, es bastante complicado. Eso es lo que yo me refería. Bueno, esperen que haga un poquito de zoom al teléfono. Ahí está. Bueno, punto anatómico donde podemos tomar la presión arterial. La arteria radial, ¿sí? Se encuentra por dentro del radio, la posición de la extremidad a nivel del puño y del corazón. Eso, la arteria radial es bastante difícil tomar la presión, ¿sí? Se necesita bastante experiencia y además, bueno, me refiero a tomar la presión cuando colocamos el manguito, ¿no? A eso me refiero, cuando colocamos la manga acá. Es bastante difícil. Generalmente, la que se usa por excelencia es la arteria braquial, ¿sí? La poplitea o la tibial posterior. Esas suelen ser las más comunes. Después, imagínense que la temporal no, la facial no, la carotidia no, la axilar tampoco, la femoral tampoco. Son zonas muy difíciles de acceder, digamos. La más fácil es la braquial, o sea, la arteria que pasa por acá. Ahora vamos a decir, ¿qué pasa si la persona no tiene ningún brazo o tiene los dos brazos afectados en un accidente? Bueno, Claro, en te ese estaba por caso, decir eso porque te puede tocar un amputado tranquilamente y tenés que saber claro, por por eso, en ese caso lo que utilizamos es o la arteria de la rodilla, la poplitea, que es difícil, o por excelencia usamos la que es la arteria tibial posterior, ¿bien? arriba ¿Se del entiende? tobillo. Claro, por encima del tobillo. Después, no me vayan a decir, che, Fede, pero puede venir una persona sin las 4 extremidades. Y sí, puede venir. Ya ahí ya no sé cómo está la presión arterial, gente, no le voy a mentir. Ah, Ahí generalmente se utiliza con un catéter, digamos, algo mucho más exacto, que llega hasta el corazón. Pero Claro, pero nada, eso ya sería ahí una ya es más situación, complicado. digamos, muy extrema y que no lo vamos a ver diariamente. Claro, también lo que puede llegar a suceder es que en una guardia llegue una persona donde tenga las 4 extremidades quebradas. Ahí vos decís, ¿cómo le tomo la presión? Y ahí la presión es lo de menos, gente, no importa. Lo que importa es salvarle la vida. Y después vemos el tema de la presión y demás. ¿Se entiende? De ahí esa persona va derecho a cirugía, lo que menos le va a ver la presión arterial. Después, bueno, el cirujano se las ingeniará para tomar la presión, porque sí, obviamente es necesario tener la presión controlada durante un procedimiento quirúrgico. claro. Nada, son situaciones extremas. Una persona que va a un centro de salud o quizá una guardia o un salón donde se pueda tomar la presión. ¿Se entiende? Bien, pasame la siguiente. ¿Hará? Ahí está. ¿Cómo realizar el procedimiento? Bueno, se presenta ante la persona, siempre, obviamente, la empatía con el paciente es lo primero. Nos presentamos con nombre, apellido y demás, ¿sí? O de qué sector también de enfermería somos, interrogar los antecedentes de consumo, ¿sí? Tenemos que siempre preguntarle si consume alcohol, si consume tabaco, si consume alguna sustancia intoxicante como marihuana, cocaína y demás, o algún tipo de droga. Pastillas también, pastillas anticonceptivas en las mujeres, que eso también puede aumentar lo que es la presión arterial. Le vamos a explicar el procedimiento a la persona. Esto de explicar el procedimiento, ¿por qué siempre lo repito? Porque puede suceder que una persona
no haya ido nunca, digamos, lo que es a un centro de salud o a una consulta, y la manera en cual ustedes lo traten, ¿sí? O la traten, va a depender que esa persona vuelva, ¿sí? A la consulta, lo cual hay que ser siempre muy cuidadoso, ¿sí? Con el sujeto de atención. Tenemos que tener mucha empatía, digamos, en el momento de atenderlo, no es ni con mala onda, ni con mala predisposición. Puede pasar a veces que uno le haga mal al paciente, no porque quiera, sino porque a veces pasa por distintas situaciones, donde también quizás el paciente se encuentra medio desorientado, o se encuentra un poco retraído, cohibido, y hace quizás un poco de fuerza y demás. Pero bueno, a veces son situaciones en las que pueden pasar. Claro, como dice la compañera, que si el paciente no vuelve a la consulta no se le puede seguir el control. Y la verdad que nada, es un bajón. Bueno, después nos lavamos las manos, ¿sí? Después la preparación de la bandeja, como le contaba, el estetoscopio, el tensiómetro, el papel y el lápiz, ¿sí? Después la posición de la persona, siempre es mejor que sea en pronación, digamos sentado, con el miembro superior al descubierto. Si es una remera muy finita, no interfiere, ¿sí? En la toma de la presión. Ahora ya si es un buzo, un pullover o algo por el estilo que es mucho más grueso, sí. Así que nada, hay que sacárselo. También siempre tratar de que la zona, o en este caso el brazo, ¿sí? Donde yo le voy a tomar la presión, esté a la misma altura del corazón, ¿sí? Porque si está por encima o por debajo, la presión le va a dar mayor o le va a dar menor, eso por la cantidad de sangre que llega, bien, al brazo. Bueno, después enrollar el brazalete, ¿sí? Sobre el brazo, a 2 dedos por encima del pie del codo. Algunos dicen 2, otros dicen 3, otros dicen 4. Eso siempre dependiendo del tamaño de la palma de la persona. Capaz que, qué sé yo, 2 dedos míos, 3 dedos de ustedes, o 4. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Siempre, lo que sí, siempre tiene que estar por encima del pie del codo. Bien, eso hay que tenerlo presente. Bueno, ahí palpamos y verificamos la presencia del pulso, ¿sí? Braquial, del brazo a explorar. Generalmente siempre se entiende que la persona va a tener pulso braquial si entendemos. Se tilda y no se escucha nada. No sé Se si soy tildó. solo yo. No, se está cortando, sí. No se escucha nada. Se le cortó todo. Una patología. Sí, se corta. Fede, No no sé se si nos entendió escuchás, nada. pero no se te escucha nada porque se te cortó. Debe ser el internet tuyo. Sí, yo tampoco escucho. No te podemos escuchar. Lo perdimos. Parece que se terminó la clase. ¿No tiene un tiempo el Zoom? No, perdón. Algo había pasado, no sé. Creo que se me cayó a mí el internet. No, debe ser el internet, Fede. No, sí, fue mi internet, perdón. Bueno, sigo. Pasame la siguiente diapo, creo que ya queda la última, me parece. Si no me equivoco. Acá está lo que hablábamos antes. Presión arterial palpatoria. Palpar el pulso radial mientras insufla el manguito del esfingomanómetro, qué palabra difícil para jugar al ahorcado, que sería el tensiómetro, ¿sí? Al insuflar en determinado momento dejará de percibir el pulso radial, ¿sí? Debemos leer ese valor. Continuar insuflando 20 milímetros más de mercurio por encima de ese valor y luego dejar salir el aire abriendo la válvula de la pera de caucho para corroborar la cifra a registrar. Eso nada, lo que les contaba anteriormente, escrito, ¿sí? Esa sería la tensión palpatoria, ¿sí? Y la auscultatoria colocamos la campana, el diafragma sobre la arteria braquial humeral a 2 centímetros del pie del codo. Insuflamos nuevamente 30 milímetros por encima del valor sistólico captado. Si yo sentí la sistólica en 150, inflo hasta 180. Bien. Descomprimimos lentamente el manguito del esfingomanómetro, identificando el primer ruido de Kharkov, que básicamente el tipo que lo descubrió.
denominado presión sistólica o máxima, e identificamos el segundo ruido de Kharokov, presión diastólica o mínima. Retiramos el tensiómetro, comunicamos la finalización del proceso al paciente y nada, ahí termina la toma de la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, estas dos maneras de que se toma la presión? ¿Sí? Generalmente se trata de hacer en el mismo procedimiento. Hay veces que el tensiómetro funciona mal, ¿viste? O por ahí está medio pinchado y se le escapa el aire. Y eso, y bueno, se hace, primero se toma la diastólica, luego se infla 30 mililitros más por encima del valor y se busca también la sistólica y la diastólica. Pero bueno, nada, generalmente se trata de que sean el primero para que no sea tan incómodo para el paciente, porque ella se empieza a poner incómodo, esta es la segunda vez que le estrangula el brazo, así que nada, eso. ¿Qué? Y nunca informarle, por ejemplo, al paciente si vemos que tiene la presión muy alta, no por ocultarle lo que está pasando, sino para no ponerlo más nervioso, digamos. Claro, lo que sucede es que si es algo, digamos, de rutina, que nosotros le tomamos la presión arterial al paciente, nos encontramos con que tiene 190, 100, esperar un rato, ¿sí? Unos 15 o 20 minutos y volver a tomarle. Generalmente esa presión va a tender a bajar, ¿sí? Porque existe lo que se llama la presión, la hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? O de ambos blancos, le digo yo, donde el paciente se pone nervioso cuando le vamos a tomar la presión y esta sube, ¿sí? Y es normal. Entonces esperamos 15 o 20 minutos y le volvemos a tomar. Ahora, ya si la presión sigue en 190, 100, ahí ya es un poco más preocupante y tendremos que interrogar al paciente para preguntarle a ver si no tiene algún tipo de patología de base que él sepa o no. Y si no la tiene, en ese caso hay que recomendar que se dirija a un cardiólogo. No te digo lo más rápido posible, pero sí que vaya a un cardiólogo para así se puede controlar. ¿Bien? Una consulta, Pásame sí. ¿en niños es lo mismo en los valores de referencia? Sí, en niños es lo mismo. Lo que sí, lo que cambia, digamos, es el tensiómetro, ¿sí? Inclusive en los niños a veces puede dar un poco más arriba de la presión arterial, pero es por esto mismo. Porque están en etapa de crecimiento, se necesita mucha más sangre. Uno donde la tensión arterial es muy bajita. Lo que sí, los síntomas que más preocupan en el niño son la frecuencia respiratoria y la temperatura. O que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 200. Ahí ya hay que llamar la atención. Después, bueno, la tensión arterial capaz que, como está en plena etapa de crecimiento, por ahí no es el signo vital más utilizado para ver el tipo de patología que puede llegar a tener. En cambio, como los neonatos, digamos, son muy propensos a las infecciones, ¿sí? La fiebre es muy poco probable que te suba la hipertensión, la tensión arterial, pero sí te va a subir la frecuencia cardíaca. Y a partir de ahí te puede llegar a subir de cierta manera la tensión arterial. Entonces, nada, hay que prestar mucha atención, como dije antes, a la fiebre, a la frecuencia respiratoria y a la frecuencia cardíaca, principalmente en el niño. Después, bueno, el registro. Tenemos la fecha, importantísimo la hora, los valores y el brazo utilizado, ¿sí? Siempre hay que anotar el brazo utilizado porque entre el brazo hábil y el que no, suele haber más o menos unos 10 milímetros de mercurio de diferencia, ¿sí? No sé muy bien por qué. Algunos dicen porque se usa más ese lado del cuerpo, otros dicen porque es así. Yo la verdad que no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, sucede eso. Entonces tenemos que poner el brazo indicado. Como limpiamos y guardamos el material, y bueno, después ya nos lavamos las manos y ya terminamos con ese procedimiento. ¿Bien? Y ahí se terminó lo que es el pulso y la tensión arterial. Esta vez la hice un poquito más corta que el jueves, 1 hora y 10. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, estuvo bueno, se entendió todo, muy bien. Cualquier cosa después, Estaría bueno, a mí me gustaría hacer un taller
En un momento, yo estudié medicina y después dejé, bueno, la UNR, una historia larga, y hacían cursos de inyectables, y está bueno. Lo que pasa es que, bueno, Bueno, sí, yo daba los cursos de inyectable en la facu, pero bueno, nada, claramente no lo podemos dar por la pandemia, pero seguramente en algún momento, como se pueda, lo vamos a volver a hacer, a eso ni hablar. sí, es Creo una que lástima. sí, obviamente, y dar por ahí todo lo que es la técnica y todo eso por Zoom, y después tener que esperar a Acá, hacerlo es medio un garrón. acá lo hacían los chicos años anteriores con la naranja, también explicaba. Claro, Sí, la agarrás clásica a naranja. alguien de tu casa y lo empezás a pinchar. Claro, era la típica, o si no pinchaba un almohadón. Algunos Claro. pinchan al perro, pero es muy doloroso para el animal. No, pobre. Una naranja. Pobre. Sí, no, preferimos la naranja. Bueno, nada, eso, gente. Espero que le haya gustado, que le haya servido. Y nada, que se sumen después si llegamos a hacer alguna otra actividad. Dale. Estaría bueno Buenísimo, ahora. muy buena la clase. Bueno, de nada, vayan a disfrutar su sábado. Bueno, Fede, gracias. Buen fin de para todos. Gracias, Fede, gracias. Para todos. Gracias. Gracias, buen fin de. Gracias, buen fin de. Gracias.